continuamos con lo que es el protocolo del TEC leve. Vamos a ver que cuando hablamos de TEC leve o de TEC, hablamos de TEC leve, TEC moderado y TEC severo o TEC grave, ¿no? Y dentro de estos, el TEC moderado es el que, digamos, es la cosa intermedia entre lo que es TEC leve y TEC severo. Estadísticamente, el TEC leve, en un 2 al 4% son potencialmente convertibles en TEC severo. Eso dicen las estadísticas y los libros. Y los moderados, en general, el porcentaje es mucho mayor. Pero, cuando hablamos de TEC leve, ¿no es cierto?, hablamos de esto. Tenemos que hablar de factores de riesgo, ¿no es cierto?, que van a condicionar a un TEC leve. Y estos hacen que estos pacientes, ¿no es cierto?, que tienen TEC leve potencialmente son convertibles en otro tipo de TEC moderado o TEC severo. Dentro de estos, ¿no es cierto?, los factores de riesgo en la evolución clínica de un TEC leve. Las coagulopatías, ¿no es cierto?, pacientes que consumen bastante alcohol, alteran su cascada de coagulación, el alcoholismo, drogadicción, pacientes epilépticos o hidrantes que tienen 2-3 veces por día convulsiones, o sea que cada convulsión generalmente en algún momento golpea la cabeza, tratamientos postquirúrgicos que están operados que por convulsión o por alguna cosa golpean la cabeza, y pacientes ancianos con cierta discapacidad. Entonces, fíjense ustedes, estos son los factores de riesgo, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, tomar en cuenta un TEC leve. Ahora, ¿cuáles son los criterios de inclusión, aquellos que van a entrar en este protocolo de manejo del TEC leve? Fíjense ustedes, pacientes que tienen un golpe, tienen una lesión frontal, pero el paciente está bien, no se queja, no llora, no dice me duele. O pacientes que no se golpearon y están enojados porque tienen una lesión, ¿no es cierto? Pacientes totalmente orientados, si quieren, en las tres esferas, ¿no es cierto? Tiempo, espacio y persona, tienen una escala de Glasgow de 15, ¿no es cierto? Y a veces tienen alguna confusión y están sobre los 14 porque no responden, digamos, en ese momento a alguna cosa. Ahora, ¿cuáles son los que no ingresan en este protocolo? Fíjense ustedes, pacientes que tienen accidentes en vía pública. Entonces, estos pacientes, ¿no es cierto?, por muy lúcidos que estén, ya no ingresan. ¿Por qué? Porque su condición es totalmente diferente. No se golpearon solamente la cabeza, se golpearon el hombro, la cadera, la rodilla, etcétera, etcétera. Entonces, estos pacientes ya no son TEC leve, son pacientes con diagnóstico de politrauma, o como acá se los conoce como policontusos, ¿no es cierto? Bien, entonces, o estos pacientes que tuvieron un accidente de bicicleta y pierden el conocimiento. Entonces, todos estos ciertos pacientes que van a tener algún déficit neurológico, alguna herida abierta en el cráneo, o el plazo es menor a 3. Entonces, estos pacientes ya no ingresan en este protocolo del TEC leve. Ya sabemos que el TEC leve normalmente fluctúa entre 14 y 15. ¿No es cierto? Cuando hablamos de TEC mínimo, TEC leve, TEC moderado y TEC severo, ya hablamos sobre esto. Entonces, vamos a ver que los pacientes con TEC se dividen en 3 grupos. El grupo 0, el grupo 1 y el grupo 2. Ahora, ¿cuáles ingresan en el grupo 0? Estos pacientes, fíjense, se golpean, pero están llorosos, pero un poco contento, ¿no es cierto? O se golpeó y le duele la parte, digamos, del golpe, básicamente. ¿Y cómo está el paciente? Fíjense, está totalmente despierto, está consciente, colabora, responde, está orientado en tiempo, espacio y persona, tiene un grado de
15 y no tiene déficit neurológico. ¿Por qué? Porque se golpeó la cabeza y nada más. ¿No es cierto? Obviamente le va a doler el punto del golpe, seguramente sí. No tenía el conocimiento, no tiene amnesia de lo ocurrido, no tiene la cefalea difusa, la cefalea es bien puntual, no tiene vómitos, no tiene déficit neurológico, ¿no es cierto? Y puede tener dolor en el lugar del impacto y algún mareíto por ahí, pasajero, ¿no es cierto? Pero el paciente tiene un grado de 15. Entonces, estos pacientes están dentro del protocolo de TEC leve, ¿no es cierto? Que prácticamente no tiene nada. Y es ahí donde viene la discusión de esta nueva clasificación de TEC mínimo, ¿no es cierto? Porque no contemplan este protocolo. Pero como que cada vez como que quieren, ¿no es cierto?, que quede esto del TEC mínimo, TEC leve, TEC moderado, etc. Pero en general es TEC leve. Ahora, ¿qué pasa en el grupo 1? Ya el paciente acá, un poquito más diferente, está despierto, consciente, colabora, orientado en tiempo, espacio y persona, también tiene un grado también de 15, no tiene déficit neurológico, ¿no es cierto? Pero acá puede tener una pequeña caída transitoria de la conciencia o de la muerte, como que se desmayó. Ok, ¿no es cierto? Cuando le preguntan los desmayos, decimos unos segundos, ¿sí? Por ahí no, pero como que en ese momento no recuerda ese momento del episodio, ¿no es cierto? Tiene un poquito más de cefalea, ya no le duele puntual, sino un poquito más irradiado. A veces tiene náuseas y en algún momento, a veces algún vómito suele pasar, ¿no? Y esto más se ve en qué pacientes, en pacientes pediátricos. Los pacientes se golpean y son vomitadores y la mamá se asusta y le lleva al hospital, tiene algo en la tomografía y a veces no es necesario porque los pacientes son vomitadores, ¿no es cierto? Vomita una vez y aquel se le haga todo, ¿no? Entonces, sí, se le puede hacer todo lo que se tiene que hacer, pero si es una persona adulta no pasa nada, ¿no es cierto? Podemos hacer todas las tomografías que quieran, pero un paciente pediátrico recuerden que una tomografía es mucha irradiación para su cerebro. Entonces siempre cuando pasa eso, la familia, el papá, la mamá exige, ¿no? Listo, muy bien, firme acá, firme que usted está aceptando irradiar el cerebro de su hijo, firme. Tiene que explicarle, digamos, que es mucha radiación. Que por protocolo no tiene criterio. Ahora, si perdió el conocimiento por mucho tiempo, sí. Entonces, esto justamente nos ayuda a entender este tipo de cosas. Entonces, tenemos que entender que este paciente es totalmente diferente al grupo 0. ¿Por qué? Porque acá ya perdió la conciencia, que no recuerda las células totalmente difusas y tiene a veces náuseas y a veces vómitos. ¿No es cierto? Y tenemos el grupo 2. Fíjense, un paciente que se golpeó bastante o tiene estéril. Entonces, este paciente ya es totalmente diferente. Recibió un golpe directo en la cabeza. Y el paciente, ¿cómo va a estar? Fíjense, confuso, bradipsíquico, o sea que está lento. A veces está orientado y a veces no, como que ¿de dónde vive? No recuerdo en este momento, pero responde, pero no se ubica en ese momento. Tiene un rasgo de 14, este ya bajó un punto. No tiene déficit neurológico, ¿no es cierto? Pero sí, acá perdió la conciencia. No recuerda lo que le pasó. La cefalea ya bastante difuso y a veces voluntad del golpe, y esto sí van a tener a veces náuseas, vómitos, mareos e inestabilidad. Entonces, estos pacientes fíjense son totalmente diferentes al grupo 0 y al grupo 1. Pero todos son TEC leve. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo manejamos?
Para el tratamiento de los pacientes con TEC leve, vamos a ver que en el grupo 0, que el paciente está despierto, consciente, orientado en tiempo, espacio, persona, tiene un grado de 15, no tiene déficit neurológico, no pierde la conciencia, no tiene amnesia de lo ocurrido, no tiene cefalea difusa, no tiene vómitos, no tiene déficit neurológico dentro de, digamos, de la TLS, prácticamente el paciente está bien. Entonces, le duele solamente en el punto del norte. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? La mamá la lleva al hospital, ¿no es cierto? Y el paciente cuando llega ya está bien. Ya no está quejoso, ya no está perfecto. La mamá lo lleva y ¿qué hacemos? En general, en este grupo, solamente pautas de alarma, ¿no es cierto? Y alarma. El paciente dice, no me lo hizo nada. Sí, el protocolo no es necesario. Exige muchas veces, la mayoría exige, y el médico muchas veces lo hace. Hace los estudios, hace las radiografías, que es lo que no debería hacerse, pero lo hace. Pero nosotros tenemos que saber que dentro de este grupo 0, no se quiere nada. Sí, hay que observarlo, si quieren, lo dejamos unas 2 horas ahí, probamos tolerancia oral, no tiene náuseas, no tiene vómitos, tolera, entonces el paciente no tiene criterio de y se manda a la casa. Algunos exigen que se le dé algún analgésico, sí, le pueden dar algún analgésico, pero no es necesario. O sea, prácticamente no es necesario que le den ningún tratamiento médico, ningún estudio, nada. Simplemente explicarle y darle las pautas de alarma a la madre y que vaya a la casa. Obviamente los papás se van totalmente inconformes porque no le hicieron nada, no le dieron nada. Porque quieren pagar al hospital para que le den todo y le hagan todo. Pues uno pero tiene que explicarle que cada estudio que se hace en los pacientes pediátricos fundamentalmente es irradiar su cerebro. Ahora si es adulto, ¿no es cierto? Hay que explicarle detalladamente que no tiene nada. Y en general los adultos casi no van al hospital en este momento. Porque se compara que se automedican, se toman algún analgésico y nada. O si están trabajando, se golpean, ¿qué es lo que hacen? Se frotan la cabeza y se termina y siguen trabajando. Entonces, fíjense ustedes que este grupo, digamos, es el que menos complicaciones puede tener. ¿Qué pasa con el grupo 2? El grupo 1. El paciente lo mismo, está despierto, está consciente, colabora, orientado en tiempo, espacio y persona, tiene un grado de 15, sigue estando bien, no tiene déficit neurológico, pero acá sí perdió la conciencia. El paciente se desmayó, o la familia que está así se desmayó. A veces recuerda y a veces no lo que le pasó, y la cefalea ya no es puntual, sino que ya le duele mucho más, ¿no es cierto?, en la cabeza. Náuseas, vómitos puede sí tener, ¿no es cierto? Y estos pacientes que perdieron la conciencia, sí, se tiene que hacer estudios. Entonces, esto me cae a la cabeza. Todo paciente que tiene un trauma de cráneo con pérdida de conocimiento tiene criterio de realizarse una tomografía. Eso lo dicen los libros protocolos, no lo digo yo. Entonces, este paciente que tiene esto, le hago una tomografía. Ahora, si no tengo a mano un tomógrafo, por lo menos le hago una radiografía para ver si tiene fractura o no. Entonces, estos pacientes sí, ya es totalmente diferente, ¿no es cierto? A este sí hay que hacer estudios, porque perdió el conocimiento. Ahora, en el estudio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una tomografía para ver el parénquima cerebral y ventana ósea. Antes se
pedía la ventana ósea porque a veces no lo hacían. Ahora, en general, por protocolo,